Hermanos, muy buenos días. Aquí desde el sur de California. Tengo las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy día es marzo 9 del 2025 y vamos entonces a entrar a nuestro estudio. Para esto vamos a empezar leyendo el Salmo número 28. Tengo aquí el Salmo número 28. Y voy a leer. Si tiene usted su Biblia, puede abrirlo. Esta es la versión de la Peshitta. Salmo 28 dice así: A ti, oh Yahweh, te he invocado. Oh mi Dios, no calles para conmigo, no sea que guardes silencio para conmigo y sea entregado junto con los que bajan a la fosa. Atiendo a la voz de mi súplica cuando a ti clame y cuando levante mis manos hacia tu santo templo. No me consideres junto con los impíos, ni con los que hacen iniquidad, que hablan paz con su prójimo, pero hay maldad en su corazón. Retribúyeles de acuerdo a tus obras, según sus maldades. Porque no han comprendido los hechos de Yahweh, ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los volverá a edificar. Bendito es Yahweh, que escuchó la voz de mi súplica. Yahweh es mi ayudador y mi sustentador, porque en Él ha confiado mi corazón. Él ha fortalecido mi carne, lo alabaré con cánticos. Yahweh es la fortaleza de su pueblo y el sustentador de la salvación de su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréalos y condúcelos hasta la eternidad. Esta es palabra del Señor en esta mañana, que es día del Señor. Y vamos entonces a hacer una oración antes de pasar a nuestro estudio. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Que tu palabra que se ha escuchado y se va a seguir escuchando sea de ayuda para nuestra mente, corazón y espíritu. Que crezcamos en el entendimiento y conocimiento de nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu corra como ríos de agua viva y lleve la salvación a los lugares donde la gente no te conoce. Señor, oramos por la situación mundial en donde en muchos países, en Europa especialmente, en el Medio Oriente, la gente muere. Violencia, guerras, asesinatos, crímenes, masacres, no paran y son incesantes. El hombre se oye a sí mismo y esto es todos los días. No hay un solo día donde haya paz. Todos los días hay violencia. Todos los días hay violencia. Y los malos odian a los buenos. Odian tu palabra, odian tu evangelio, odian a Cristo, odian a la iglesia, odian tu revelación, tu ley. Padre Santo, ten misericordia, tu plan se va a cumplir y protege a los que son tuyos. Hoy que se reúnen en muchas partes, solamente tú sabes quiénes de los que se reúnen son tuyos, porque no todos son tuyos. Pero a los que son tuyos,
protégeles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos su santo nombre. Amén. Muy bien. Amén. Entonces, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan. Bueno, vamos a realmente leer capítulo 2 de Primera de Juan. Aquí está. Juan capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 3. Primera de Juan 2 del 1 al 3. Esta es la versión de la Peshita. Su versión tal vez va a leer diferente. Usted me sigue. Dice, les escribo estas cosas, hijos míos, para que no pequen. Pero si alguno pecara, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Hasta ahí. Vamos a estudiar este pasaje dentro del contexto donde está escrito. Y tengo aquí también la otra versión. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Esta es la otra versión, se dan cuenta. Así que voy a estar usando ambas versiones hoy día. Bueno, esta carta, para empezar, tener un contexto histórico, fue escrita por el apóstol Juan. Fue escrita por el apóstol Juan al final del siglo I. Y escribe a los cristianos que están en Asia. No un lugar específico, porque cuando vemos aquí, dice lo que existía desde el principio. Entonces aquí Juan, en su carta, no dice a quién está describiendo. Específicamente no dice a los que están en Jerusalén, en África, no dice. Simplemente se dirige. Más adelante vamos a ver, cuando son 5 capítulos, nos da la idea que obviamente habla a cristianos. Hay muchos temas que Juan describe en su primera carta. Hay muchos temas. Aquí también en esta carta, Juan habla acerca del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Pero eso no es el tema de hoy. Más adelante, Juan habla quiénes son ellos. Ahora que está
pasando lo que está pasando en Europa, en el Medio Oriente, de las guerras. Mucha gente dice, bueno, ahí está el anticristo, que creen, unos dicen que es Trump el anticristo, ¿no? Otros dicen que es Putin el anticristo. Hasta Zelensky lo pusieron como anticristo, o sea, a todo el mundo lo ponen de anticristo. En realidad no es así, él no es ni uno ni el otro. Otros dicen hasta el Papa porque ya va a morir, dice. Bueno, tampoco el Papa. Pero no es el tema de ahora. El tema de ahora es lo que está hablando aquí el apóstol Juan acerca de la propiciación de Jesucristo. Ahora, en esta parte, Juan dice, hijitos míos, que se está dirigiendo obviamente a cristianos, y vemos dos cosas importantes. Uno, estamos viendo que los trata de hijos y de una forma, un tono de padre a hijo, filial. Y número dos, los dice míos. Ahora, muchos podrían decir, bueno, pero ¿acaso Dios no es realmente el Padre? Bueno, sí, pero hay que entender esto, muy interesante. Cuando dice hijos míos no quiere decir, obviamente, literalmente, que los trajo estuvo embarazado y los trajo a la tierra, o que fue el Padre literal de ellos. Obviamente que no. Pero hay una frase hebraica que significa somos de una misma familia, en la fe. Y eso hasta ahora se entiende. Los que somos creyentes en Cristo somos hermanos, aunque usted haya nacido en la China, Japón, Europa, o donde sea. La fe nos une y nos hace hermanos en la fe. No es que tenemos el mismo padre literal o salimos de la misma madre, obviamente que no. Pero la fe nos une. Estemos o donde estemos, hablemos el lenguaje que hablemos, pero la fe nos hace estar en una misma familia. Eso está en toda la Biblia. Entonces, ¿y por qué hijitos si Él no es el Padre? Porque el apóstol, y no solamente él, inclusive Pablo también dice, los demás apóstoles, fueron los que trajeron el Evangelio a ellos. Entonces ellos se consideran o se constituyen en los padres apostólicos. O sea, los apóstoles. Los que a través del mensaje del Evangelio la gente creía en Jesucristo. Y por eso le dicen yo soy su padre en el Evangelio. O sea, no porque les dio a luz, sino porque yo les traje el Evangelio. Ustedes conocen a Jesucristo a través de nuestro ministerio. Entonces son míos. A eso se refiere. Es una forma coloquial de hablar, pero que tiene un significado espiritual profundo. Porque aunque ellos eran de otra cultura, cuando entran al Evangelio, ellos se constituyen en hijos, familia, en Jesucristo. Entonces ya sabemos que se refiere a ellos. Y aquí dice, os escribo estas cosas, y aquí está el propósito de esta carta. Os escribo estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que vamos a ver en todo esta carta. ¿Para qué? El para qué tiene que ver justamente con el propósito de la carta. ¿No? Ese es el propósito de la carta. Y es para que no pequéis. Entonces, el propósito de esta carta, de primera de Juan, es para que no pequemos. Aquí dice, ¿para qué es el propósito? No pequemos. Ahora, ¿qué es el pecado? Eso lo vamos a ver más adelante, pero para Juan, pecar es quebrantar la ley de Dios, ¿no? Violar la ley del Señor. Entonces, cuando uno viola la ley de Dios, entonces uno comete pecado. ¿No? Pecado es la violación o transgresión de la ley. Y eso está en primera de aquí mismo, primera de Juan, si usted abre en el capítulo 3, en el versículo 4, mire lo que dice.
Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, porque dice, pues el pecado, mire, es infracción de la ley. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice aquí. Entonces, vamos a subrayarlo. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, dentro de ese contexto, Juan, cuando escribe su carta, cuando dice en el hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, en su mente está infracción de la ley. Entonces usted ya sabe que el pecado es violar o quebrantar o no cumplir la ley de Dios. Dentro de esa definición, todos somos pecadores. Porque como dice Santiago en su carta, el que cumple la ley, pero comete infracción en alguna de ellas, entonces ya quebrantó toda la ley. Mire, o sea, no existe eso, Señor, yo cumplí los 9 mandamientos. Bueno, uno no lo cumplí porque, pues tú sabes, nadie es perfecto. Así que soy casi perfecto porque cumplí más de la mitad. No existe eso. Uno tiene que cumplir toda o nada. Bueno, como es imposible cumplir toda la ley, nosotros somos pecadores, por definición. Y dice, y si alguno peca, ahora bien interesante esto, porque aquí está implicando dos cosas. Uno, la posibilidad de pecar. Y dos, la realidad de pecar. Interesante, porque si no hubiera la posibilidad de pecar, bueno, entonces ¿para qué manda esta advertencia? Y dos, y si no existiera la realidad de pecar, entonces no tiene sentido. Es como decir, si tú ves un elefante que vuela, bueno, primeramente los elefantes no vuelan, para empezar. Y número dos, no tiene sentido la advertencia, porque eso nunca va a ocurrir. En este caso, es lo contrario. Sí existe la posibilidad de pecar, y número dos, sí pecamos. Es una realidad. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Juan a los creyentes y por lo tanto a nosotros mismos, tiene que ver con nuestra vida ante Dios, nuestra vida personal, ¿no? Nuestra vida personal ante Dios. Y dentro de eso, viene a ser una llamada de atención. Juan está hablando a los creyentes aquí en ese tiempo. Y si lo habla en ese tiempo es para nosotros. ¿Qué pasa cuando uno peca? Bueno, Juan dice, si alguno peca, abogado. Acaba, dice paracleto, en griego. Es uno llamado a estar al lado para ayudar. No, paracleto es una palabra griega compuesta de dos palabras, que significa estar al lado de uno para ayudar. Entonces, cuando uno peca, Jesús está al lado de nosotros para ayudarnos. Este concepto muchos no lo tienen muy en claro, pero dice aquí, si alguno peca, abogado, o sea, hay alguien que está a nuestro lado para estar contra el Padre. Es Jesucristo el justo. Ahora, vamos a empezar por parte. ¿Por qué para con el Padre? Porque cuando uno peca está violando la ley del Padre, de Dios. Y por lo tanto estamos bajo la ira de Dios. Pero cuando dice abogado, Jesús está a nuestro lado para ayudarnos ante el Padre. No nos deja solos, no estamos solos ante el Padre. Jesucristo está a nuestro lado. Porque Él es el justo. Y la palabra justo, ¿no? Quiere decir
inmaculado, sin pecado. Alguien que puede presentarse ante Dios a favor nuestro. Porque nosotros no podemos defendernos. Uno, porque somos imperfectos. O sea, no tenemos el mérito como para defendernos ante Dios. Es como un condenado por un robo que cometió o un crimen. Ante la ley es un criminal, delincuente. Entonces cuando va ante el juez le va a decir, ¿quién te va a ayudar? Porque tú no te puedes ayudar, porque tú eres el delincuente. ¿Cómo te vas a ayudar tú? ¿Se dan cuenta? O sea, él le puede decir, bueno, pero yo conozco mi caso porque yo fui el que lo hice. Sí, pero eres criminal, o sea, delincuente. Tiene que ser alguien que tenga el mérito, el honor y la dignidad de presentarse ante mí, en tu lugar. Eso sucede hasta ahora. Ahora, el que se defiende solo, en la mayoría de los casos, pierde. Eso es así. Ahora, en este caso, Jesucristo se constituye en nuestro abogado, y la palabra abogado significa eso, alguien que está a nuestro lado para defendernos ante el Padre. Eso es. O sea, el escenario es algo legal. ¿Tú cometiste un delito? Sí, Padre, lo cometí. Ok, entonces te voy a condenar. Disculpe, yo soy el que está al lado de él para hablar y defenderlo ante usted. Ok, entonces, ¿eres el abogado? Sí, Señor, yo soy el abogado. Así es. Pero este abogado es Jesucristo el justo, el Hijo de Dios. Y es justo. O sea, la situación del punto de vista, se puede mirar el punto de vista teológico, se puede mirar el punto de vista legal, jurídico, ¿no? Y vamos a ver que Jesucristo está haciendo la función legal dentro de un sistema de corte judicial, defendiéndonos ante el Padre, porque nosotros no podemos. Es imposible estar ante Dios, somos pecadores. Pero Jesucristo lo puede hacer y Él lo hace por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice después? Dice, Él mismo, o sea, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Aquí explica por qué. Porque ya está hablando del que peca. Ahora, Él es la propiciación por los pecados, por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué es propiciación? No. Jesucristo mismo, nadie más, es el que ha pagado la culpa por nosotros. Ningún animal. En el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, cuando uno cometía un pecado, tenía que traer un animal perfecto, sin que tenga algún defecto físico, para que el sacerdote lo sacrifique por nuestros pecados. O sea, la sangre del cordero limpiaba, no literalmente, pero tenía un significado espiritual, nuestros pecados. El autor de Hebreos dice, cuánto más la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, porque en realidad, dice él, la sangre de los animales nunca lavó nuestros pecados. Es un animal. Era simplemente una figura, una tipología de Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Juan dice propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación viene a ser, el concepto es de reconciliar dos personas que están en enemistad. Por ejemplo, cuando pecamos, rompemos la relación que tenemos con el Padre. Hay una enemistad. ¿Se dan cuenta? Hay una enemistad.
Tiene que ser castigado el pecado. O sea, el pecado no se borra. Alguien tiene que ayudarnos. Dice, Él es la propiciación. Entonces, propiciación, una de sus definiciones es reconciliar las partes que la relación está perdida, rota. Otra definición es calmar la ira de la persona a quien se le cometió una ofensa, ¿no? Si se le roba, por ejemplo, a un negociante, el negociante no va a estar feliz. Él dice, está enojado contigo, lleno de ira porque le robaste su propiedad privada y se tiene que pagar. O le pagas todo o de castigo a la cárcel. La propiciación ayuda a que esa ira se calme, pero vamos a ver cómo. También incluye la palabra propiciar que la persona que está enojada contigo ya no esté enojada contigo o con uno. La pregunta es cómo va a ser posible eso. También implica la idea, todo está conectado, ¿no? Que hacer un favor que es favorable a la persona ofendida. Y en turno, la persona ofendida nos perdona. La cosa está, ¿cuál es ese mecanismo para que haya o exista propiciación? La única forma es por el sacrificio de Cristo. Y dice aquí, Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él está representando a los corderos, a todos esos corderos en la ley mosaica que sacrificaban para limpiar el pecado de la persona que cometía la ofensa. Entonces Jesús, cuando pecamos, de acuerdo a lo que dice Juan, es nuestro abogado, porque no solamente nos representa, sino que Él mismo es el sacrificio. Lo que está diciendo es, Señor, yo lo represento porque yo cuando me sacrifiqué en la cruz, lo hice por Él. Entonces los pecados de Él están en mí, porque yo soy justo. Entonces la ira del Padre, que era con el que pecó, uno se calma, se apacigua y ya no tiene más ira, porque el Hijo en la cruz del Calvario derramó su sangre para limpiarnos ese pecado, el verdadero, no de los animales o machos cabríos. ¿Se dan cuenta? Es una fórmula legal de corte. Cuando se va a corte, el juez le puede dictaminar de acuerdo a la ofensa. Si es un robo, bueno, ahora usted va a tener que pagar, pero no solamente pagar la cantidad que robó, sino pagar los gastos y todas las inconveniencias que trajo ese robo. ¿A qué se refiere? Si usted robó 1,000, bueno, eso trajo dolor de cabeza, angustia, estrés. A la persona que usted le robó, tuvo que ir al hospital, le dio ataque cardíaco, gastó $5,000. O sea, ahora va a pagar los 1,000 más los $5,000. Y al mismo tiempo hizo que pierda su negocio, porque ya no tuvo eso. Perdió $2,000. O sea, va a ser 5,000 más 1,000 más 2,000, $7,000. ¿Se dan cuenta? O sea, el robo no solamente va a tener que ser pagado, sino que va a ser pagado los costos de hospital y pérdida de negocio, de dinero en su negocio. Aquí es así. Eso es como castigo. O si no, entonces usted va a estar en la cárcel por 6 meses haciendo trabajo y no se le va a pagar. ¿Cuál de los dos quiere? ¿Pagar o la cárcel? Porque tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo entra Jesús? Jesús entra y dice, Señor, disculpe, señor juez, yo soy el abogado de tal persona. O usted, yo me hago cargo de todos los gastos, habidos y por haber. Entonces, si sucede así, el juez
pone el castigo sobre el abogado. O sea, él se va a tener que hacer cargo. La persona va a salir libre. La ofensa sigue, porque alguien tiene que pagar la ofensa. Si no es él, pues ¿quién va a pagar? Yo. Yo pago. ¿Cuánto es? Son, a ver, 1,000, 6,000, $7,000. Aquí está. Aquí está, pagado. Ya he remitido su cargo. Él está libre. Muy bien. Ya está libre. Está salvo de la condenación, le dice. Porque alguien pagó tus culpas. ¿Se dan cuenta? O sea, es una fórmula legal todo esto. Entonces dice, y no solo por los nuestros. Jesucristo se sacrificó, sino también por los del mundo entero. Ahora, muy interesante, porque aquí vemos dos cosas. Uno, que está hablando, Juan, recuerde, a los creyentes, o sea, los que están electos en Cristo. Para los que estamos electos en Cristo, Jesucristo es nuestro abogado, porque la propiciación por los mismos pecados, o sea, se sacrificó. Él murió por nuestros pecados. Quiere decir de que ante el Padre, Él mira a Cristo y nos mira a través de Cristo, porque Él llevó, Él pagó. O sea, no, porque ese pecado tiene que pagarse. Lo hizo Jesús. Pero dice aquí, y lo mismo, ese sacrificio que hizo no es para nosotros, o sea, los creyentes solamente en Cristo, sino también para los del mundo entero. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, el sacrificio de Cristo no es limitado, es universal. Y dos, hay más cristianos. O sea, cuando dice los nuestros, no estaba refiriendo solamente a ellos de su tiempo, sino a todos aquellos que durante toda la historia, hasta hoy y hasta cuando va a terminar el fin de estas cosas, van a creer en Jesucristo. Para todos ellos es el sacrificio de Cristo. No sabemos quiénes van a creer en Cristo, no sabemos cuándo, pero obviamente cada día hay gente que se convierte a la fe de Cristo y lo va a seguir haciendo hasta que hace el último día de la existencia de esta era, de este mundo. Claro, nosotros en unos 15, 20 años no vamos a estar acá, pero tenemos la esperanza de que así va a ser. Pero mira lo que dice después. Y en esto, ¿no? Dice, sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto? Porque mandamientos es justamente la ley de Dios, y cuando uno quebranta la ley de Dios, peca. Esa es la razón por la cual Jesucristo es nuestro abogado. Entonces, la ley de Dios es vigente para el creyente hoy, porque es el único medio en donde nosotros podemos saber si conocemos a Dios. Aquí está. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. No, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, dice. Vemos dos cosas. Uno, en esto, que es un pronombre relativo, se refiere justamente a guardar los mandamientos, lo cual implica no pecar. Porque aquí está. En esto sabemos. ¿Cuál es esto? Si guardamos sus mandamientos. Saber, ¿no? El saber está en un perfecto indicativo. O sea que es una acción real y una acción que se ha completado. ¿Cuándo es real? ¿Cuándo se ha completado? Es real porque la ley de Dios es objetiva.
no es subjetiva. Es real porque todavía afecta nuestras vidas y la de todos. Y es completa porque cuando cumplimos la ley de Dios, significa que conocemos a Dios. O sea, la forma objetiva de saber si conozco o no a Dios no es cantando, ni orando, ni dando diezmos, si usted da diezmos, ni leer la Biblia, aunque eso no está mal, sino en obedecerlo. ¿No? Eso siempre ha sido así. En un trabajo, cuando alguien dice, bueno, yo quiero trabajar aquí, ¿te gusta el trabajo? Sí. Bueno, vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto. Y al final no le hace. Le dije, ¿qué pasó? Oh, es que no pude. Da un montón de excusas. Prácticamente no le gustó el trabajo. Sí, dijo que le gustó al principio, pero no lo hizo, o sea, no le gustó. No es interesado. Por más que diga, lo que cuenta son los hechos. Bueno, dentro de lo que Juan está hablando, él dice, sí, ustedes dicen que conocen a Dios, pero bueno, en realidad el examen, la prueba real es que si ustedes le obedecen a Dios. Si ustedes obedecen a Dios y cumplen sus mandamientos, ustedes lo conocen a Él. Porque es lo que nosotros vamos a ver, como usted lo va a explicar. El apóstol Santiago también dice lo mismo, ¿no? No son los hacedores de la ley, perdón, no son los que dicen creer en Él los que van a ser justificados, sino los hacedores de la ley. Ahora, eso puede ser contradictorio, porque Pablo dice, justificados son pues por la fe. Cuando dice justificados por la fe, no se refiere a decir yo creo, sino que esa creencia se demuestra en obediencia. O sea, la fe del Nuevo Testamento no es una fe simplemente de yo creo, sino es una fe de yo obedezco. Así. Y eso lo va a ver usted en todas las cartas. Jesucristo mismo dice. ¿Se acuerda cuando Jesús fue acercado, se le presentaron, le dijeron, Señor, no, hemos dejado todo para seguirte? Jesús le dice, no todo el que me dice Señor, mire, entrará al reino de los cielos. A ver, Señor, a ver, vamos por partes. Tú dijiste el que te confiesa, bueno, ya te confesamos, ¿no? Yo no le confesaré, yo no le negaré delante de mi Padre, o sea que estamos contigo. Ahora nos dices que no es suficiente decirte Señor. O sea, ok, ¿cómo es eso? ¿O es sí o es no? Bueno, lo que estoy diciendo es que no me entendieron. Cuando dije, sí, tienen que creer en mí, tienen que confesar mi nombre, me estoy refiriendo a hacer la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hemos echado demonios, ¿te acuerdas? Porque tú lo dices así. En tu nombre hemos hecho milagros, ¿te acuerdas? Porque tú mismo lo dices eso. Y Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca, mire, nunca os conocí. O sea, me pasé, a ver, Señor, 45 años en la iglesia, cantando, aplaudiendo, dando todo mi salario al pastor, me quedé sin nada. Y tú me dices ahora, ¿que no me conoces? Les dejo eso para tarea para que reflexionen. Pero aquí lo que nos está diciendo es cómo llegamos nosotros a conocerlo. Es guardando sus mandamientos. Otra vez volvemos. Pero ¿acaso? Porque ya me lo han dicho miles de veces por los últimos
30 o 40 años. Pero ¿acaso no dice la Biblia Pablo, y siempre sacan a Pablo, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios? Exacto. Eso no lo está negando aquí el apóstol Juan. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Y tenemos paz para con Dios. O sea, la propiciación se lleva a cabo completamente. La ira de Dios se aplaca. Y como dice el mismo Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mire. Pero eso no está diciendo que no hay necesidad de guardar la ley. Aquí está. Este es Nuevo Testamento. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerlo, si guardamos sus mandamientos. Ahora, esta parte, sí. La condicional, una partícula condicional, significa si no guardamos, no lo conocemos. Eso es lo que está diciendo. No es legalismo. Es obediencia. Que Dios Jesús otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No. Sino más bien el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se los dejo para tarea para que eso también lo mediten. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. ¿Significa que vamos a ser perfectos? No en esta vida. Sino, ¿para qué tenemos abogado? Existe el abogado porque existe la realidad, no posibilidad solamente, sino la realidad que vamos a pecar. Es como el seguro de auto, ¿no? Usted compra un auto y tiene que comprar seguro. Dice, pero ¿para qué seguro? Que es que en caso de un accidente, no, es que yo nunca voy a chocar. No, yo soy experto en manejar. Manejé desde que tenía 5 años de edad. No, yo soy experto. No, a mí, no, eso será para otro, no para mí. Pues en menos de un mes se choca. No que era experto. No que manejó desde que tenía 5 años de edad y que nada le pasa. El seguro justamente era para eso. Para que cuando suceda un accidente, porque va a suceder, le cubre absolutamente todo. Mire, no existe una persona que nunca haya tenido un accidente en su carro, ya sea él fue el culpable o lo chocaron, o grande, o lo que sea. Yo tuve accidentes, 2 veces me chocaron, pero gracias a Dios tuve seguro de auto que cubrió, que arreglé mi carro, y también gastos médicos que como consecuencia del choque. O sea que estuve totalmente asegurado, cubierto, yo y mi carro. Porque no podía yo arriesgarme y decir, oh no, yo soy experto en manejar, eso no va conmigo. Nada que ver. En este caso, Jesús es nuestro abogado. Él, ante el Padre, nos representa. Porque Él es justo, nadie más. Porque sabe que vamos a pecar. Pero la meta es el que guarda sus mandamientos, le conoce. O sea, esto es el mensaje que el apóstol Juan dio a los discípulos de este tiempo y es también para nosotros que estamos en este tiempo. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por hablarnos a través de este pasaje que el apóstol Juan dijo a la iglesia en el primer siglo. No ha pasado, sigue vigente. Y así te pido que siga, Señor, edificando nuestra mente y corazón.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre.